comunicado que se incorporarán un poco más tarde, vamos a empezar. Nos vemos un viernes más, porque casi todas las conferencias están siendo en viernes, en el ciclo de conferencias La UGR va al Instituto, con el que pretendemos que en este tiempo en el que no se puede salir mucho, no falte en los centros educativos, tanto de primaria como de secundaria, actividad cultural, divulgación del conocimiento, etcétera, y contacto de la UGR pues, con todos los ámbitos de la ciudad, en este caso con los institutos. La idea de este ciclo es dar a conocer de una manera no excesivamente académica ni formal, todo lo interesante que seamos capaces, algunos temas relacionados con distintos ámbitos de la ciencia humana y de las ciencias sociales, de los que se investigan y se trabajan en la Universidad de Granada. Y hoy, concretamente, como ya sabéis, porque os habéis inscrito, tenemos una conferencia sobre Robin Hood, que es un personaje al que seguramente conoceréis más por los dibujos animados y por el cine, por las versiones que se han hecho en el cine, quizá la más reciente o una de las más conocidas, la protagonizada por Kevin Costner, pero que es un personaje que forma parte de la tradición oral de Inglaterra desde hace muchísimos años, desde la Edad Media, sobre el que hay mucho debate en relación sobre si existió de verdad o es una figura inventada. El hecho es que es una figura de mucho éxito porque es el típico ladrón que parece que está perdonado porque roba a los ricos para repartir lo que roba a los pobres. Y eso crea hacia el personaje cierta actitud positiva o cierta simpatía. Pero, en fin, de lo que se trata hoy es de que conozcamos un poco más qué hay de mito y qué hay de historia en Robin Hood, cómo lo ha tratado la literatura y cómo lo ha tratado el cine y por qué sigue gustando hoy. Y para eso contamos con María Santamarina, que además de trabajar en el Vicerrectorado de Extensión Universitaria de la universidad, es profesora en el Departamento de Educación y que está acostumbrada pues, a trabajar este tipo de temas. Ella da clase de didáctica de la lengua y didáctica de la literatura y además de sus lecturas y sus investigaciones, coincide que Robin Hood le gusta mucho. Con lo cual, además de conocimiento, pues le ha puesto entusiasmo porque le gusta. Espero que eso sirva para que la conferencia también os entusiasme a vosotros, estoy segura de que sí, y que la disfrutéis mucho. Pero bueno, antes de empezar, voy a compartir pantalla, ¿vale? Porque quiero que veáis a medida que iré contando pues eso, sobre el personaje de Robin Hood, la literatura, en el cine, incluso también voy a contar un poquito de Robin Hood en la televisión y en los videojuegos, para que veáis cómo se le saca partido a ese personaje, como ha dicho Pilar, la importancia, ¿no? que se le ha dado a ese personaje desde la Edad Media hasta nuestros días. Voy a hacer una pregunta muy que creo que sé cuál va a ser la respuesta, pero supongo que os suena Robin Hood. ¿A cuánto os suena? Levantad la mano, ¿conocéis al personaje de Robin Hood? Si podéis levantar la mano, los que lo suena y lo conocéis, vale. ¿Por qué? Para partir entonces desde ese mínimo, aunque sea conocimiento de Robin Hood, ya sea porque habéis visto alguna película, eso es, o porque incluso habéis leído algún libro sobre él, vale. Bueno, como ha dicho Pilar, esta conferencia forma parte de ese ciclo de conferencias que se ha creado desde el programa educativo, la UGR va al Instituto. Y bueno, yo quiero hablar de lo que he podido investigar y lo que he podido saber al respecto de si Robin Hood realmente existió de verdad o es una leyenda. Y precisamente por eso que ha dicho Pilar, porque a mí me ha llamado la atención siempre el hecho, bueno, cinéfilo, el tema de cine, me gusta mucho el cine y da la casualidad de que he visto todas las películas de Robin Hood, o por lo menos creo que como mucho se me habrá escapado alguna, una o dos. Y siempre me ha llamado la atención el hecho de que a lo largo de la historia y con el paso de los años siempre se siguen haciendo nuevas películas de Robin Hood, series de televisión basadas en la figura y en lo que representa Robin Hood, videojuegos, ediciones de libros como los que tengo aquí.
En fin, entonces eso fue lo que me puso un poco en marcha a buscar por qué mundialmente es tan conocido Robin Hood y por qué nos gusta tanto Robin Hood. Y bueno, en ese sentido, indagar un poquito en el personaje, ¿vale? Mirad, os he puesto un sumario de lo que quiero que veamos, de lo que voy a hablar. Primero voy a explicar un poquito quién es Robin Hood, si realmente podemos decir que existió de verdad o es una leyenda. Luego voy a hablaros del bosque de Sherwood, que es protagonista sin duda también en las aventuras de Robin Hood. Y luego veremos a Robin en la literatura, en el cine, en la televisión, en los videojuegos o empezamos, ¿no? ¿Quién es Robin Hood? Fijaos, eso que os he dicho al principio, que me llama muchísimo la atención, cómo este personaje, a pesar de tener pues, esa antigüedad, ¿no? Es un personaje que ahora veremos que nace o que surge en la Edad Media, pero hoy en día sigue siendo un personaje de máxima actualidad. Fijaos, si en el buscador de Google ponemos el nombre de Robin Hood, en menos de un segundo, en 0,34, aparecen 3.010.000 resultados de la búsqueda. Muchos de ellos directamente, muchas de esas noticias directamente relacionadas con el personaje de Robin Hood. Por ejemplo, la primera noticia de hace 3 semanas. Nottingham reinventará el personaje de Robin Hood. Y otro que, bueno, pues ha incorporado en expresiones incluso políticas y sociales el nombre de Robin Hood. Por ejemplo, los nuevos Robin Hood, Tesla o el Bitcoin, el Robin Hood a la inversa, así califica IGEA el reparto del gobierno de los fondos, ¿vale? En tema político. Luego tenemos también otra, no sé si habréis visto la serie de Netflix Lupin, pero es una serie sobre, bueno, el protagonista es un ladrón y la noticia que hay es Lupin, la serie sobre el Robin Hood francés, que es furor en Argentina. Bueno, hay, como veis, 3 millones de resultados, ¿no? Todo esto fue lo que, bueno, pues suscitó mi interés en por qué realmente sigue siendo Robin Hood un personaje tan querido o tan famoso en nuestros días, ¿vale? Y bueno, lo primero es conocer quién es Robin Hood. En este cuadro que veis, esta pintura de este autor en 1859, se titula Hombres felices en el bosque de Sherwood. Se representa en este caso, pues, todo el grupo de los forajidos, es decir, de los que eran perseguidos por la justicia y que vivían con Robin Hood, en este caso, en el bosque de Sherwood. El cine y la literatura nos ha vendido o nos ha dicho que Robin Hood es un bandido justiciero que roba a los ricos para dárselo a los pobres. Pero digo, claro, esto realmente que nos ha vendido, que nos representa el cine y la literatura, ¿es realmente la realidad histórica que representa el Robin Hood original? Pues os tengo que decir que no, o por lo menos no del todo. No está claro que Robin Hood robase a los ricos para dárselo a los pobres, que robaba a los ricos y luchaba contra la injusticia que él consideraba en la Edad Media de las personas pues, que tenían más dinero y que eran injustos con los más desfavorecidos, sí, pero no para dárselo a los pobres. En ningún momento se especifica que sea para dárselo a todos los campesinos, a todos los pobres, sino que en principio se lo quedaban el grupo de forajidos y él, ¿vale? Entonces, bueno, podemos decir en un primer momento que Robin Hood representa una realidad histórica de los bandidos y los proscritos de la Edad Media en la Inglaterra del siglo XIII. De hecho, el nombre de Robin Hood, que procede en inglés, significa caperuza de petirrojo, aunque también se puede traducir como Robin el Truán. La traducción que se ha hecho y por la que lo conocemos como Robin de los Bosques, de hecho en muchas de las películas, una de las películas, se traduce directamente el título como Robin de los Bosques, es en realidad un error que procede de la confusión entre Hood, que significa capucha,
o truán, y su parónimo, ¿vale? Porque tiene un sonido completamente parecido, ¿no? En inglés, que es wood, que es madera. Entonces, bueno, pues por una serie de confusiones, en realidad ya nos quedamos con el nombre de Robin Hood y la traducción como Robin de los bosques, ¿vale? Fijaos, también esto me pareció muy curioso. Si tú buscas y pones en Google la palabra proscrito o proscritos, una de las definiciones que nos da el diccionario de Oxford Language es, bueno, una persona que ha sido expulsada de su patria o de su ambiente, sobre todo por causas políticas. Pero es que el ejemplo que viene para clarificar ese significado es Robin Hood y su banda de proscritos. O sea, el nombre ya de Robin Hood, la figura de Robin Hood es tan famosa y tan conocida a lo largo de la historia que se utiliza incluso para ejemplos, para utilizar ejemplos, en este caso, de definiciones de qué es un proscrito. Entonces, podemos decir que la figura de Robin Hood nace en la Edad Media. Y nace en la Edad Media porque los campesinos de la Edad Media, que no sabían leer ni escribir, cantaban para divertirse y para transmitir, pues, para contar historias, ¿no? Esa riqueza de la literatura de tradición oral que es importante conservar además. La utilizaban pues para eso, para fiestas que celebraban o para contar historias a los amigos, a los hijos, a los vecinos. Y esas historias de Robin Hood, en este caso, se contaban a través de baladas, ¿vale? Por eso la importancia en este caso de la literatura de tradición oral. Fijaos, voy a poner un breve vídeo, simplemente el inicio, para que sepáis cómo era la música de esas baladas, que además se bailaban. De hecho, en este vídeo, que aparece más grande, bueno, es un vídeo actual, ¿no? De cómo enseñar cómo se baila una balada de la Edad Media, ¿vale? ¿Veis? La música es una música alegre, en este caso pausada. ¿Vale? Aquí tenemos otro ejemplo. ¿Vale? Ahí tenemos otro tipo de música típica, en este caso de la Edad Media, que como veis eran música alegre, ¿no? Si estamos diciendo que se utilizaban sobre todo para divertirse o en las reuniones y para trasladar pues esa historia, lógicamente la música tenía que ser lo más divertida o lo más alegre posible, ¿no? Vale, pero claro, ¿qué es una balada? Porque una balada entendida en aquella época, las baladas medievales no son las baladas que nosotros conocemos ahora, no es una balada del tipo, por ejemplo, las canciones de Sergio Dalma. Una balada popular en la Edad Media tenía una serie de características. Principalmente era una canción breve, ¿vale? Tenía transiciones además abruptas, es decir, muy repentinas, ¿no? Entre los episodios. La acción no se localiza puntualmente. En la balada, por ejemplo, en la balada de Robin Hood, no se especifica exactamente el día, la hora, el año en el que se producía esa acción o esa canción, ¿no? Se omiten descripciones y explicaciones, directamente van al grano a contar qué pasaba o qué había pasado. Y fijaos, si hemos dicho que esas baladas las cantaban, sobre todo leer ni escribir, era literatura de tradición oral, el estilo de las baladas era sencillo, llano y sin palabras cultas, ¿vale? Fijaos, aquí he puesto otros dos ejemplos, ¿vale? Para que vosotros sabéis reconocer, mirad cómo suena esta. Es fácil distinguir en realidad
la música de la Edad Media, ¿no? Porque tiene, pues, bueno, el uso de determinados instrumentos, en este caso, por ejemplo, pues también de la gaita, y además es una música normalmente alegre. Tanto es así que, bueno, hay un CD específico sobre música medieval y renacentista que podéis encontrar, que se titula Robin Hood, para que veáis también. Esta sí que es más parecida a una música renacentista, incluso con toque, ¿no?, gregoriano, fijaos. Esta concretamente se titula La Tercera Cruzada. Bueno, y lo que sí podemos decir es que existiese o no Robin Hood en la palada, desde luego, que se han transmitido y que han llegado hasta nuestros días, queda claro que desde el siglo XII Robin Hood es un personaje popular que encarnaba las demandas de justicia de las clases oprimidas en Inglaterra. Este profesor que os he puesto aquí, Rubén Valdés, de la Universidad de Oviedo, tiene una extensa investigación, una labor de investigación magnífica que ha hecho en torno a la figura de Robin Hood. Y él, al final de todas esas investigaciones, lo que nos dice es que no podemos decir a ciencia cierta que existió, ahora veremos más apuntes sobre esto, pero sí que podemos decir que es un personaje popular que desde el siglo XII, desde la Edad Media, encarnaba o representaba esas demandas de justicia de las clases oprimidas en Inglaterra. Fijaos, la primera vez que hemos dicho que en la palada de la Edad Media, en el siglo, a partir del siglo XII, siglo XIII en Inglaterra, aparece la balada específica sobre Robin Hood. Pero es curioso porque antes de las baladas sí que podemos encontrar una referencia a Robin Hood. Y esa referencia es en un libro, un poema concretamente titulado Pedro el Labrador, en el que, bueno, el autor es el que veis en pantalla, William Langland, que era religioso inglés, y narra las visiones en este poema de su protagonista, de Pedro. Y fijaos, resulta muy curioso uno de los versos porque el protagonista dice que no se sabe el Padre Nuestro, pero que conoce todas las rimas de Robin Hood. Ahí podemos decir que ya tenemos una evidencia por escrito de la existencia de un personaje que se llama Robin Hood. Es decir, antes de 1500, antes del siglo XV, tenemos esa referencia a Robin Hood. Pero las baladas que han quedado por escrito y que conocemos de Robin Hood surgen a partir del siglo XV, es decir, en 1450. La primera de ellas, y una de las más importantes, porque es que precisamente es la primera en la que tenemos evidencia por escrito, ¿vale? Porque aunque hemos dicho que es la literatura de tradición oral, pero algunas se han recogido, se recogieron por escrito para que quedase constancia de la existencia, ¿no?, de ese personaje. Una de ellas, la primera, de 1450, se titula Robin Hood y el monje. Esta es la imagen del manuscrito tal y como está. Se encuentra en la Universidad de Cambridge. Cambridge, ya sabéis, es una ciudad que se encuentra cerca del río Cam, en el este de Inglaterra. Fijaos, quería deciros también que la Universidad de Cambridge se fundó en 1209, o sea, una de las más antiguas de Europa, ¿no? Y podéis ver el manuscrito de 1450 sobre Robin Hood y el monje. Para que veáis, se siguen haciendo, y ahora enseñaré a continuación muchas más, ediciones por escrito solo sobre esta balada de Robin Hood. Esta, en este caso, de esta imagen que veis aquí para el libro de literatura infantil y juvenil, en inglés. ¿Y de qué va esta primera balada de Robin Hood? Pues mirad, la balada de Robin Hood nos habla de, bueno, pues de un suceso en el que Robin se dirige a la iglesia de Santa María de Nottingham, ahora enseñaré en grande dónde se sitúa específicamente Nottingham, y se dirige allá a la iglesia, según cuenta la balada, a rezar. Y cuando está rezando, por la parte de atrás, él no lo ve, se acerca un monje, ¿vale? The Monk,
Monk es el monje, se acerca a un monje para, para ver quién está rezando y se da cuenta de que es Robin Hood. ¿Por qué sabe que es Robin Hood? Porque justo días antes Robin Hood y su hombre le habían robado en el bosque a este monje. Entonces el monje sale silenciosamente de la iglesia y llama al sheriff de Nottingham. Entonces el sheriff de Nottingham, con una serie de hombres, ¿no? Atrapan a Robin Hood. Y fijaos, bueno, Nottingham, antes de nada, se sitúa, como veis, pues casi en el centro, ¿no? de Inglaterra. Está un poquito más al norte, por ejemplo, de Oxford. ¿Qué hacen cuando el sheriff de Nottingham atrapa a Robin Hood? Lo lleva a las antiguas galerías de justicia de Shire Hall. Actualmente se conocen como el Museo Nacional de Justicia. Y lo encierran en unas cuevas en forma de botella. Fijaos, quiero que penséis en una botella, ¿vale? Porque veréis que no es tan fácil salir de ahí. Lo encierran en unas cuevas en forma de botella donde se arrojaban pues, los forajidos, los detenidos, los perseguidos de la justicia para que murieran en su interior. ¿Por qué? Porque no le daban de comer y era imposible, pero imposible. Si tú caes en una cueva con forma de botella y caes aquí al final, es imposible que puedas subir. De hecho, se llamaban esas cuevas oubliettes porque procede del verbo francés oublier, que significa olvidar. Y, por lo tanto, eran las cuevas denominadas cuevas olvidados, donde paraban los olvidados de todo. Era imposible salir de allí. Pero uno de los mejores amigos de Robin Hood, Little John, el pequeño Juan, con otro hombre consiguen sacarlo. Lógicamente, ¿cómo? Pues a través de una cuerda. Es imposible poder salir de otra forma. Lanzan una cuerda al interior de la cueva y suben a Robin Hood. Actualmente se puede visitar este Museo Nacional de Justicia y fijaos, era una de las prácticas esto de encerrar en cuevas en forma de botella donde no podías salir y no te daban de comer, moría precisamente por eso de hambre. Era una de las prácticas que se utilizaba en la Edad Media para matar y asesinar, o matar, ¿no?, a los detenidos y a los prófugos de la justicia. Y seguimos. ¿Por qué es importante además ese manuscrito de Robin Hood, esa balada de Robin Hood y el monje? Porque aparece desarrollada plenamente la figura de Robin Hood. Además, aparece el personaje del sheriff de Nottingham, que va a ser su eterno rival, y su amigo Little John, ¿vale? Que va a acompañar a Robin Hood siempre, en cada una de sus aventuras, ¿no? De sus batallas, sobre todo. Y bueno, yo he puesto ahora mismo solamente os voy a hablar de dos de las baladas, pero esta balada, La pequeña gesta de Robin Hood, la he seleccionado para contaros también un poquito de ella, porque nos dice dos cosas muy importantes, o nos cuenta dos cosas muy importantes de Robin Hood. Primero, que no nace en Nottingham como se pensaba o como tradicionalmente hemos pensado en las películas y en los libros, ¿no? Sino que nace en la región de Yorkshire, ¿vale? Que se sitúa en esta zona, pero además, lo siento mucho, tengo que hacer un poco de spoiler, tengo que contar un poco el final, porque si no, no entenderíais la importancia de esta balada. Se cuenta la muerte de Robin Hood. Fijaos, Robin Hood se pone enfermo en el bosque, allí no tienen medios para poder curarse. Ya de por sí, poder curarse en la Edad Media era bastante complicado, pues si vive en un bosque, mucho menos, ¿no? Entonces su amigo, el pequeño Juan, Little John, decide llevar a Robin Hood a este lugar que veis aquí en el centro, que es el priorato de Kirklees, que se sitúa en la región de Mirfield, ¿vale? En Reino Unido, para que la abadesa del priorato pues cure a Robin Hood. ¿Y qué ocurre? Que en esa época se hacía una práctica sobre todo para si había enfermado y no era por
vamos, por una herida, se hacía una práctica muy recurrida que era practicar una sangría. No sé si os suena o lo habéis visto a lo mejor en alguna serie de televisión. ¿En qué consistía? Bueno, pues se supone que se sacaba la sangre que estaba infectada, ¿no? Se hacía una pequeña raja en alguna parte del cuerpo, en este caso a Robin Hood en el brazo, para, bueno, pues sacar esa sangre que no estaba, que estaba enferma o que estaba mal y se supone que luego pues se curaba, ¿no? Evidentemente luego se ponía una serie de ungüentos para cerrar esa cicatriz. ¿Pero qué ocurre? Pues que la abadesa del priorato decide traicionar a Robin Hood, le practica la sangría, pero no lo cura. Deja que se desangre. Entonces, como podéis ver en este cuadro, en esta imagen, aparece uno de los hombres de Robin Hood, el pequeño John, y Robin aparece con su arco y su flecha, y con la ventana podéis ver que está entreabierta, porque Robin, cuando ya sabe que se está muriendo y que va a fallecer, le dice al pequeño John que lo entierre donde caiga la flecha. ¿Vale? Bueno, pues donde él lanza la flecha a través de la ventana y donde caiga la flecha donde quiere ser enterrado. Actualmente hay una zona en la que se puede visitar, ¿no? La tumba supuestamente de Robin Hood. No la he puesto porque está demostrado que no es la tumba de Robin Hood. Primero porque la flecha era imposible que cayese en ese sitio, por muy buen tirador que fuese Robin Hood, no podía caer allí, imposible. Y segundo, porque la inscripción que hay en la tumba no se corresponde con el inglés primitivo de la época. Entonces, bueno, ya sabéis que sí, es un reclamo turístico. De hecho, tened en cuenta que más de 500.000 personas visitan toda la zona y el bosque de Sherwood y Nottingham solo por la historia de Robin Hood. Entonces, pues poner una tumba en el que se dice que allí está enterrado Robin Hood es un reclamo turístico, pero no es la verdadera, ¿no? De hecho, no existe una tumba en la que se hayan encontrado los restos de una persona que fuese Robin Hood. Bueno, ya hemos dicho que a Robin Hood lo conocemos por esas baladas, ¿no? Que se cantaban en la Edad Media. Muchas de ellas que han quedado por escrito. Pero, ¿cómo han quedado por escrito? O sea, ¿quién se ha encargado de hacernos llegar esas baladas hasta nuestros días, ¿no? Yo voy a mencionar solamente a un par de personas, ¿no? Que se dedicaron a ello. Por ejemplo, fijaos, no puedo decir de escritores porque no eran todos escritores. Fijaos, este, por ejemplo, es Thomas Percy, era obispo de esta zona de Irlanda, y él descubre las baladas de Robin Hood en un manuscrito del siglo XVII en una casa, en este caso, pues de Yorkshire. Él las incluye, esas baladas, en una de sus obras que, bueno, la traducción al español es Vestigios de la antigua poesía inglesa, ¿vale? En esa fecha, pues comienzan a hacerse esas recopilaciones o esas inclusiones de los manuscritos que se iban encontrando sobre las baladas de Robin Hood. El mismo profesor que os he dicho al principio de la Universidad de Oviedo, que tiene una labor de investigación sobre Robin Hood excelente, tiene un libro que si yo os recomendase uno porque queréis leer las baladas de Robin Hood, os recomendaría el suyo, en el que recoge muchas de estas baladas con además diferentes explicaciones. Fijaos, pues algunas de ellas son Robin Hood y el monje, la primera que os he dicho, Robin Hood y el alfarero, una gesta de Robin Hood, en la que muere Robin Hood. Hay otra específica sobre esos últimos momentos de Robin Hood, la muerte de Robin Hood. En fin. Y os quiero poner un ejemplo de una de las estrofas para que veáis a qué me refiero con el inglés primitivo poético en el que están escritas esas baladas. Fijaos, en estos primeros versos, ¿vale? Aparece, bueno, pues esta palabra, vine, que se supone que se traduce por y. ¿Veis? Aquí y aquí se traduce por y, ¿no? Y siempre iba el buen Robin por guaridas y colinas,
vivía de los venados del rey y hacía siempre su voluntad. Es decir, lo que sí que tenemos muy claro es que Robin Hood es un personaje que hacía lo que quería, que se lo repartiese a todos los pobres de la zona, eso no está claro, ¿vale? Eso ya os digo que es lo que vemos en la literatura más actual y en el cine. Toma a 5 de los mejores caballeros que se encuentren bajo tu mando y marchad a la lejanía abadía y allí vestidos todos de monjes. Esta es una parte de una de las baladas en las que se disfrazan él y todos los hombres que lo acompañan de monjes para meterse dentro de la iglesia de Santa María de Nottingham. Fijaos cómo era el verbo take, ¿vale? Toma, sin la E o five, 5, como se escribía en el inglés primitivo poético, no tiene nada que ver. Es verdad que la raíz principal sí que la podemos ver en la palabra, pero quizás si a nosotros nos dan solamente esto para leerlo, aunque sepamos inglés, iba a ser bastante complicado, ¿no? Por lo tanto, bueno, lo que queremos saber es si Robin Hood existió de verdad o no, y muchos historiadores ya nos han dicho que o han intentado ver si se corresponde con un personaje histórico concreto. Fijaos, este archivero, Joseph Hunter, decía que, o en las investigaciones a las que él llegó, decía que sí existió un Robin Hood. Bueno, un Robin Hood como tal escrito no. Existía para él, encontró que existía un Robin Hood escrito como veis aquí, ¿vale? Jode, por decir, H-O-D-E, ¿vale? Hood, que también se pronuncia igual, pero no es el mismo apellido. ¿Quién era ese personaje que encontró Joseph Hunter? Era una ayuda de cámara del rey Eduardo II, que se harta del empleo que tiene y regresa al bosque. Y eso se asemeja mucho con la historia que se cuenta de Robin Hood en una gesta de Robin Hood. Porque, bueno, pues hay un momento en el que Robin Hood ayuda al rey, entonces el rey le dice que se vaya con él a la corte un tiempo, pero Robin Hood en la corte se aburre y decide volver al bosque. Entonces es muy parecido, es verdad, a este personaje que sí existió en 1324 y que era ayuda de cámara del rey Eduardo II. Pero bueno, ¿qué podemos concluir? Pues mirad, para mí, dice Graham Phillips y Martin Kittman, que son dos investigadores también muy buenos, este libro, si en algún momento estáis interesados en conocer un poco más, os lo recomiendo. Ellos dicen que Robin Hood fue la combinación de 3 individuos diferentes. Yo actualmente digo que de 4, y os diré por qué de 4. Ellos dicen que por una parte, un campesino proscrito del bosque de Barnsley en torno a 1225. ¿Vale? El bosque de Barnsley está dentro del bosque de Sherwood, ahora lo veremos. Otra persona que sí existió de verdad también, que se llamaba, Robert Hood de Wakefield, soldado del ejército, el que hemos dicho, ¿no? El que estuvo con Eduardo II, se cansa de la corte y se va al bosque. Y otro personaje que era uno de los varones que se alzaron contra el rey Juan, ¿vale? Entre 1200 y 1215. Se convirtió en un personaje de leyenda y protagonizó un romance que se compuso pues sobre el año 1325, ¿vale? Eso es lo que concluyen estos investigadores. ¿Y por qué digo yo que Robin Hood es la combinación no solo de estos 3 individuos, sino de un cuarto? Porque el individuo que se nos presenta en el cine, en la televisión, en los videojuegos y en la literatura actual es otro personaje diferente, que sí, tiene su inicio lógicamente en todas esas baladas, pero es un personaje diferente. Eso de luchar para dárselo a todos los pobres y que con eso se justifica, como ha dicho al principio Pilar, el hecho de asesinar, no es lo mismo en la balada, porque la balada es que en ningún momento, ya os digo, se dice en la balada que se lo diese a todos los pobres. Se supone que se lo quedaban él y su compañero y sus amigos que vivían en el bosque. Por lo tanto, lo cierto es que en los documentos de los siglos XIII al XIV encontramos pues muchas referencias de cazadores furtivos y salteadores de camino y criminales llamados Robin Hood o algo parecido. De hecho,
muchos de esos cazadores furtivos y salteadores o criminales adoptaron, no era su nombre verdadero, pero como era ya tan famosa la leyenda de Robin Hood, adoptaron esos sobrenombres, ¿no? Por lo tanto, era también un apodo típico de los proscritos en distintas épocas. De hecho, ya os digo que hoy en día se utiliza para, como expresión para denominar pues, en entorno social y político a una persona. Tú eres el Robin Hood de la ciudad o te crees el Robin Hood, pues es que se utiliza como expresión, ¿no? Y bueno, os he puesto en este caso también para que veáis la importancia del personaje a lo largo de los años, que actualmente, bueno, antiguamente se utilizaron nombres en diversos lugares, como por ejemplo en el bosque de Banksale o en otras zonas de Inglaterra, para denominar zonas específicas. Por ejemplo, existe la cueva de Robin Hood, el campo de Robin Hood, la cruz de Robin Hood, pero es que esto existe hoy en día. Y no solo eso, es que incluso hay un aeropuerto, en este caso en Doncaster, que se llama Aeropuerto de Robin Hood. Por lo tanto, fijaos si es importante la figura de Robin Hood, que la seguimos utilizando incluso para poner nombre a edificios, ¿no? La cueva de Robin Hood, que veis también en pantalla, existe y se puede visitar, vamos, sin problema. Y bueno, dejamos la parte de si Robin leyenda o realidad, realidad o leyenda. Yo creo que es una combinación de ambas cosas, ¿vale? Para hablaros brevemente de otro protagonista principal en la obra de Robin Hood, y es lógicamente el bosque de Sherwood. El bosque de Sherwood, donde tiene lugar pues toda esa unión de Robin con los campesinos, con la banda de proscritos. Y bueno, he puesto dos mapas para que os situéis más o menos. El bosque de Sherwood pertenecía en ese momento al condado de Nottingham y físicamente lo podemos ver, mirad, en la primera fotografía, en el primer cuadro que os puse, aquí se recrean pues eso, los hombres felices de Robin Hood en el bosque de Sherwood. Actualmente el bosque de Sherwood se puede visitar, bueno, no es que se pueda visitar, es que hay un tour creado en torno a la historia de Robin Hood en el bosque. De hecho, fijaos, esta es una de las estatuas en honor a la figura de Robin Hood que podemos ver allí. Por lo tanto, bueno, pues el bosque de Sherwood es un bosque del rey que está al norte de la ciudad de Nottingham y cuyo sheriff, el sheriff de Nottingham, es el gran enemigo de Robin Hood, ¿vale? También se ha producido con el paso del tiempo un cambio de las letras. Fijaos, porque antes no era Sherwood con E, sino que se escribía, lo voy a leer cómo se escribe, Sherwood, bosque del condado. Con el paso del tiempo, ya sabéis, pues muchas de esas letras se pierden por el uso que le damos socialmente y al final pues existe como bosque de Sherwood. Bueno, aquí veis una imagen de una de las películas más conocidas, la peli de la película de Disney, ¿no? Que recrea ese bosque de Sherwood. Aquí os había puesto un enlace para que veáis rápidamente todo lo que hay creado en torno al bosque de Sherwood, actividades, información turística, imágenes, en fin, hay todo un mundo creado sobre, en este caso, el bosque de Sherwood. De hecho, fijaos la descripción, ¿no? Cuando entramos a la web. Dice, el bosque de Sherwood es donde se dice que se escondieron Robin Hood y sus cómplices. Y, atención, cada mes de agosto, el festival de Robin Hood, o sea que hay un festival de Robin Hood incluso, celebra la vida de estos héroes populares con tiro al arco. Fijaos cómo no tiene nada que ver con esa parte que os he dicho bueno, en la palabra que aparece como realmente un criminal. Aquí dicen, celebra la vida de estos héroes populares, con tiro al arco, justas y todo tipo de actividades prácticas. Todo el mundo se disfraza y realizan un festival en torno a la figura de Robin Hood. Por lo tanto, según la palabra,
aparecen un bosque al principio, que es el de Bansdale, que luego pasa a ser el de Sherwood. ¿Por qué? Pues mirad, porque el bosque de Bansdale, que aparece al principio de la balada, es más pequeñito y se incluye dentro del bosque de Sherwood, que es más grande. En este mapa podéis ver, pues, por ejemplo, el pabellón de caza, donde se sitúa el castillo de Nottingham, la casa inicial de Robin Hood, ¿vale? Porque Robin Hood también se cuenta que al principio él vivía o procedía de la nobleza. De hecho, su hogar se llamaba el hogar de Locksley, su padre era un noble, pero él se va un tiempo de su hogar y cuando vuelve encuentra que el sheriff de Nottingham ha quemado su casa y ha matado a su padre, ¿no? Por eso decide irse al bosque y hacerse, bueno, pues un proscrito. La iglesia de Santa María, donde es atrapado en una de las gestas. Y bueno, y ahora voy a pasar a la parte final, ¿vale? De la charla, en la que os quiero contar, pues, ese paso de Robin Hood en la literatura, en el cine, en la televisión, en los videojuegos y, bueno, pues, ¿qué conclusión podemos sacar de todo ello? Ya hemos dicho que está claro que Robin Hood nace de la literatura de tradición oral, que además tenemos parte escrita gracias a esas baladas que se escribieron, muchas de ellas, y se conservaron. Pero es que además en el siglo XVI tuvimos la suerte de que esas baladas se multiplicaron gracias a la invención de la imprenta de Gutenberg. Está claro. Pues ya tenemos una herramienta para poder elaborar y hacer copias de esas baladas, se multiplican esas baladas gracias a la imprenta. También tenemos que hablar del teatro, porque en este caso, como hemos dicho y habéis visto en la página web del Bosque de Sherwood, esas fiestas primaverales se conocen también, hay otras, ¿no? Aparte del Festival de Robin Hood, que se conocen como los Juegos de Mayo. Y eso de los Juegos de Mayo se sigue realizando actualmente, pero es que se realizaba en la Edad Media. Lo que se hacía es que, bueno, pues aparecía un Robin Hood, ¿vale? Disfrazado, librando combate de estaca. Esas servían para divertir y distraerse a la población. Y en muchas de ellas, al final, Robin Hood se emparejaba con una reina, en este caso Lady Marian, que es otro personaje que aparece en algunas de las baladas, no es personaje protagonista, no es personaje principal, pero también aparece, ¿no? Y bueno, pues estas obras de representaciones se seguían haciendo y se hicieron durante muchos años. Pero al final el rey de Escocia, el rey tuvo que prohibir, la Asamblea General, perdón, de Escocia pidió al rey que prohibiera estas representaciones de Robin Hood. ¿Por qué? Porque muchos lo utilizaban para disfrazarse y atemorizar a los viajeros en el bosque. De hecho, se producían muchísimas revueltas, sobre todo en este caso en Edimburgo, ¿vale? En Escocia, 1561. Actualmente podemos ver una gran cantidad, por ejemplo, de representaciones teatrales, musicales, como el musical La aventura de Robin Hood, y obras literarias muchísimas. La primera literaria, ¿vale? Independientemente de las baladas, que toma el personaje de Robin Hood y lo convierte en ese proscrito que roba a los ricos para dárselo a los pobres, lo hace Howard Pyle en su libro Las alegres aventuras de Robin Hood. Ese además hay muchísimas ediciones. Yo, por ejemplo, tengo aquí una pues que se compraba, por ejemplo, en este caso con el periódico, y en este caso pues se muestra como Robin Hood además siempre estaba al servicio de Ricardo Corazón de León, hermano del rey Juan, que sí que es, según en este caso la literatura, el tirano, ¿no? Y bueno, Howard Pyle, este escritor, que además era ilustrador, se inspiró en canciones populares inglesas y escocesas para escribir ese libro de Robin Hood. Yo recomiendo que leáis algunos de sus libros porque tiene mucho, si os gustan, claro, estos temas, sobre leyendas medievales. Por ejemplo, otro que también es muy bueno, a mí me gusta mucho, El Rey Arturo, libro de piratas.
todos estos libros son actuales y todos estos libros los podéis conseguir fácilmente. Tenemos Robin Hood en versión inglesa, de Walter Scott, otros que son ediciones anónimas. Por lo tanto, la literatura es sin duda, en la literatura Robin Hood es un personaje fundamental. Tenemos otra versión también de Alejandro Dumas, que lo conoceréis por clásicos como Los Tres Mosqueteros o El Conde de Montecristo. Y bueno, ahora vamos a pasar a Robin en el cine. Os quería poner un trocito de esta primera película, pero no me quiero pasar de tiempo, así que, bueno, la podéis ver fácilmente, se titula Robin de los Bosques, es de 1922, es una película de cine mudo, ¿vale? Y es muy curiosa, la música que tiene además, que se utiliza como banda sonora y que da soporte a toda la historia, es también muy bonita y yo creo que os puede gustar. Nos cuenta pues eso, que la ausencia de Ricardo Corazón de León ocupa el trono de Inglaterra su hermano, el príncipe Juan, y que, como he dicho, bueno, pues se dibuja como un tirano, ¿no? O gobierna en este caso con una mano de hierro. Y el único hombre que puede acabar pues con estas injusticias del rey, del príncipe Juan, del rey, en ese momento, es Robin Hood, un forajido que vive en el bosque de Sherwood. Robin de los Bosques, pues nos cuenta más o menos la misma historia, ¿no? Fijaos, mientras tanto, Juan, el hermano del rey Ricardo, ha usurpado el trono y gobierna despóticamente, por lo que Robin decide refugiarse en el bosque y luchar contra él. Luego tenemos también a Robin, en este caso de Walt Disney, y bueno, pues ¿qué ocurre? Fijaos, aquí ya se introduce, sobre todo, en las anteriores también aparece, pero aquí se le da mucho protagonismo, en este caso, a la figura de Lady Marian. El joven Robin Hood compite en un torneo de arqueros al lado del padre de su dama, ¿vale? De su dama. De regreso a casa, sufren un ataque y el padre de Marian es asesinado por los hombres del príncipe Juan. Otra vez, el príncipe Juan como uno de los malos de la película, ¿no? Bueno, aquí tenemos otra más, hay muchísimas, y es que es realmente muy curioso porque ya os digo que Robin Hood es que sigue siendo un protagonista principal en muchísimos ámbitos. Os había puesto el principio de la peli de Disney porque me gusta mucho cómo se narra ese inicio, pero no me quiero alargar más. Supongo que lo conocéis todos, esta película. Luego tenemos también La gran aventura de Robin y Marian, en este caso cuando son ya mayores, ¿vale? Robin Hood, la peli de Kevin Costner de 1991, es una de las más famosas. Fijaos, también tenemos películas que en este caso, cómicas completamente, que en este caso no tienen nada que ver con la figura en sí, histórica o literaria. La película se titula Las locas aventuras de Robin Hood. Esta peli es divertida. Una de las últimas, dirigida por Ridley Scott, el director de Gladiator, en este caso y protagonizada por Russell Crowe. Esta indaga un poquito más en el origen de Robin Hood, pero no tiene nada que ver con el origen que se cuenta de Robin Hood en la palada. Y esta es la última que se ha rodado, se llama Robin Hood, de 2018. Yo os tengo que decir que la he visto y me pareció muy mala. Cosas como son. No sé si alguno lo habréis visto, pero creo que la estética se le fue un poquito el tema y a mí me parece una peli flojita. En la televisión tenemos también muchísimas series de televisión. Fijaos, incluso algunas que no son directamente sobre Robin Hood, como Arrow, pero que está claro que se basan en el personaje de Robin Hood. En los videojuegos, o sea, yo conocí algunos y de hecho tengo algunos de los videojuegos que había tantísimo. Y fijaos, desde las invenciones de las primeras videoconsolas, con la Nintendo, la Super NES,
la Master System, ya existían o se crearon videojuegos de Robin Hood. Fijaos, este concretamente de 1986. Y atención a eso que os digo, e insisto, de la importancia que tiene el personaje, que próximamente se lanza, el 5 de mayo concretamente de este año, otro videojuego sobre Robin Hood. En este caso, además, para todas las plataformas, PlayStation 4, 5, Xbox, en fin, ordenador. Bueno, un poquito el videojuego típico también, pues de estos videojuegos de esta época que van sobre lucha y batalla, es un poquito sangriento, ¿no? Pero fijaos, ¿no? Hood, forajido, ¿no? Y leyenda, fuera de la ley. Y fijaos, sale el 5 de mayo de 2021. Uno de los primeros, también, como he dicho antes, en este caso para la Nintendo Master System, el típico juego de Super Mario, ¿no? Pero en este caso como protagonista tenemos a Robin Hood. Y este videojuego para ordenador, a mí me parece muy acertado lo que hace, porque combina momentos de batalla con, en este caso, la construcción. Tú tienes que construir tu propia aldea en el bosque de Sherwood. Fijaos. Vale, o sea, tienes que ir comprando en este caso, y la música también, tener en cuenta esa música que hemos hablado antes, la palada. Tú tienes que ir combinando pues esa parte de lucha y de batalla con la construcción de tu propia aldea en el bosque de Sherwood. Por eso quizás es uno de los videojuegos que yo veo más cercano, que combina ahí las dos, que abarca, ¿no? Los dos temas. Pues, como personaje y luego también, pues, bueno, en este caso, como campesino que tiene que construir su propio hogar. Bueno, el caso es que creo que Robin Hood es y seguirá siendo el forajido eterno, porque además permite unir o que la gente, bueno, lógicamente que a las que nos gusta, ¿no? Este tipo de aventuras, de literatura o de cine, consigue que haya una identificación con el personaje, porque además reflejan ese descontento de la lucha, ¿no? De las injusticias contra los nobles o los ricos. Por lo tanto, siempre ha encarnado desde antiguo un sueño, ¿no? Como dice aquí este autor, de resistencia a la autoridad. Por lo tanto, podemos decir que Robin Hood, por lo menos yo a la conclusión a la que he llegado, es una mezcla de realidad y leyenda, que si nos ceñimos un poquito más al personaje literario, es cierto que se diferencia en algunos puntos, bastante en algunos casos, de lo que nos ha enseñado el cine y la literatura actual, pero que en cualquier caso es un personaje que creo va a ser eterno en la literatura, en el cine, en la televisión y en los videojuegos también en este caso. Bueno, creo que he llegado a la hora en punto. Muchísimas gracias, espero que os haya gustado. Y bueno, no sé si queréis hacerme alguna pregunta o alguna aportación, estoy para escucharos. Bueno, pues nos despedimos. Muchas gracias, como siempre, por haber participado en la actividad y si queréis, nos vemos en la próxima, ¿vale? Que ya hemos sacado incluso la convocatoria de las del mes de marzo, que tendremos 3 conferencias que en esta ocasión gira en torno a la mujer, porque marzo es el mes de las mujeres.